el ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz. Así que los saludamos. Economista, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Saludos cordiales a usted, la gente de la mesa de diálogo y la audiencia de I99. Bienvenido. ¿Qué panorama le ve a usted desde el punto de vista económico? Primero, el cierre de este 2023 en el marco de un proceso electoral, de una incertidumbre política, de una inseguridad jurídica que vive el Ecuador. ¿Y cómo cerraría el 2023? Sí, mira, estando a solo 3 meses de que termine el año, ¿no? Corriendo en este último trimestre del año, no nos ponemos de acuerdo por dónde va a ser el déficit fiscal. El gobierno habla, el ministro de Finanzas habla de un déficit fiscal de 3.500 millones de dólares y analistas nos animamos a decir que estará entre 4.000 y 5.000 millones, ¿no? Por ahí quizás la cifra más clara será unos 4.500 millones de dólares. Y no es poca cosa la diferencia de esos 1.000 millones, porque eso quiere decir que el gobierno estará sumando solamente hasta el 30 de noviembre y le está dejando el mes de diciembre para que esos 1.000 millones los haga el nuevo presidente. Pero eso de ahí también marca cuál será el déficit fiscal para el año posterior, para el 2024, que es el primer año de gobierno con el que arrancará el presidente o la presidenta. Y mi estimación para el 2024 es un déficit fiscal que parte en 5.200 millones de dólares y parte complicado porque tiene que ir a buscar financiamiento, y esa es la tarea dura para cualquier gobernante, ir en búsqueda de financiamiento cuando el riesgo país está sobre los 1.700 puntos y el acceso a financiamiento con multilaterales podría estar condicionado a lo que el Fondo Monetario quisiera otorgar plata, pero a cambio de una política fiscal un poco más austera. Y entonces, ¿qué para el 2023 desde ese punto de vista? ¿Una situación sumamente incómoda económicamente? Sí, incómoda porque no hay actividad económica importante, no se ve recursos que puedan estar fluyendo. La deuda este año terminará en los mismos 81.000 millones de dólares que terminó el año pasado, la deuda pública total con todos los pasivos y otras obligaciones. Pero eso quizás pudo haber sido un incremento en la deuda o una sustitución de deuda, ¿no? El gobierno se ha quedado cómodo con pedirle plata a la seguridad social, con lo que de alguna forma quiere decir que no entra plata fresca, es plata que se queda domésticamente en la plata que el Seguro Social iba a entregar crédito, ya no lo entrega porque da la plata al gobierno. Y entonces no hay plata fresca en la economía que nos ayude a dinamizar este crecimiento económico mediocre, malo que tenemos ahora, que podrá terminar, según el Banco Central, en 1.5% este año y el año siguiente apenas en 0.8% según los números del Banco Central. Frente a eso, entonces, cerrando 2023, todavía con estas dudas económicas, lo que le esperaría al próximo gobierno, que es un periodo corto, es bien complicado también. Por supuesto, porque no va a arrancar con un saldo de caja alto. El saldo de caja el mes pasado terminó en 250 millones, este mes vuelve a terminar en esa cifra similar. La Reserva Internacional vuelve a caer en este mes a 6.200 millones de dólares, cuando hace un año estaba en más de 8.000 millones de dólares. Quiere decir que no le está quedando un exceso de plata en la cuenta corriente única, y en general en la misma reserva ha venido disminuyendo los saldos de los cuentacorrentistas, entre comillas, en el Banco Central. Y entonces, sí o sí, el gobierno que venga tiene que ir a buscar financiamiento desde el vamos, es decir, desde el arranque el gobierno tiene que ir a buscar plata para poder ir operando. No está en riesgo el tema de la nómina, todos los meses se paga impuestos y el gobierno recauda más de 1.000 millones mensuales, con eso le alcanza para la nómina y para algunos gastos más, pero el gasto mensual no son 1.000 millones, el gasto mensual son 1.200, 1.300 millones de dólares, y esa parte, ese poquito de 300 o 400 millones faltante mensual es lo que al final del año decimos son los 5.000 millones de déficit fiscal. Daniel Celosa nos continúa con la entrevista con nosotros. Gracias, Javier, qué gusto. Fausto, buen día. Buen día, Daniel. Andamos madrugando por acá. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Fausto, el presidente de la República ha anunciado un viaje a Corea del Sur, se irá el 7 de octubre, y buscará un preacuerdo comercial de tratado de libre comercio, valga la redundancia. Y la pregunta que nos suelta es, a puerta de que se acabe un gobierno, una gestión como tal, sin duda suma, digo, en teoría suma,
cualquier gestión que se haga para tratar de que los productos ecuatorianos tengan mercado. Aquí hay dos preguntas que quiero hacerte, Fausto. ¿Qué tan beneficioso es para los productos ecuatorianos un mercado como el de Corea del Sur? Y segundo, un preacuerdo, ¿qué implica? No, evidentemente no es un acuerdo, pero ¿cuál es ese paso para llamarle preacuerdo? Sí, seguramente ya hay muchos avances en esa negociación. Seguramente también no tendrás ese acuerdo comercial con Corea, no tendrá la restricción de las decisiones y los arbitrajes donde se vayan a ir solucionando, que es el que nos está complicando con algún otro acuerdo comercial que la Corte Constitucional y la Asamblea lo para, porque la Constitución te prohíbe que hagas arbitrajes a nivel internacional. Te dice hazlo algo a nivel sudamericano o hazlo a nivel algo local. Y entonces eso de ahí seguramente está en el acuerdo con Corea. Quizás no haya esa dificultad, o que si está, entonces quizás está buscando hacer algún cambio. Pero es importante tener acuerdos comerciales, sobre todo porque hemos pasado desde que estamos dolarizados, por muchos periodos en donde el dólar se ha depreciado. Es decir, es como que nosotros pensemos que fuera nuestra moneda como es y que la moneda se devalúa. Entonces eso de ahí nos ha ayudado a que la exportación nuestra siempre esté creciendo. Pero en los últimos tiempos hemos tenido una fluctuación entre apreciación y depreciación del dólar, que por momentos hace que se dificulte el tema de nuestras exportaciones. Y veamos este año, la Cámara de Acuacultura, con ustedes creo yo, señalaba el presidente, que decía, mira, hemos tenido que bajar los precios del camarón, porque como el dólar se ha apreciado, entonces se vuelve nuestro producto de exportación más caro y nos piden que bajemos los precios, que no los podemos subir. Y entonces, cuando estás tú en ese escenario en donde el dólar se puede volver a apreciarse, entonces tener aranceles en el destino te complica más y es mejor tumbar esos aranceles, y de eso se trata los acuerdos comerciales, que entran nuestros productos de exportación hacia allá con aranceles bajos y que podamos entonces no complicarnos tanto con la apreciación del dólar, que es nuestra moneda. Fausto, te quiero llevar al campo electoral. Tú viste el debate, supongo, el día domingo. En materia económica, ¿cuál de los dos candidatos fue el que te dejó con mayor sabor? Con mejor sabor, perdón. Sí, bueno, claramente no se vio un cambio de estrategia duro de Noboa. Prefirió mantenerse como estaba, entró a cuidarse de no salir golpeado, no se le ha golpeado y tampoco golpeó, ¿no? Entonces fue un debate ahí, un round de estudio, que la gente hubiera querido que sea un round definitivo, digamos, que haya algo más de impacto. Si haces el ejercicio de alguna forma donde se dio un cambio más brusco en la estrategia, claramente fue en la candidata González. Ya cambió un poco el discurso duro de la primera vuelta, que era que todo lo que habían hecho ellos estaba bien, que todo era una maravilla. Inclusive por momentos se distanció de su asesor principal futuro, que es Rafael Correa. Entonces trató de distanciarse diciendo, bueno, yo voy a hacer esto, aunque el otro diga lo contrario. Entonces hubiéramos esperado un poco más de contundencia, sin embargo hubo mucha más de observación. Ojalá que eso de ahí vaya a irse definiendo en estos días, para el que le fue menos bien, que quizás es a Noboa, tiene chance de irse recuperando en estos 10 días. Gracias, Fausto. Mi compañero Ramiro Cepeda tiene más inquietudes. ¿Qué fue, Fausto? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Ramiro? Buen día. ¿Hay plata en caja para pagar el 13º de los funcionarios públicos en diciembre? El mes normal es 700 millones. El 13º en diciembre será unos 500 millones, porque unos 200 o 300 ya se han ido pagando mes a mes, porque la gente ha pedido también que se adelante ese 13º, porque tiene la opción. El mes de diciembre es un mes que se recauda unos 1.200 millones de dólares, por lo tanto, los impuestos de ese mes le permitirán al gobierno pagar el 13º, pero necesitas el resto de plata para pagar intereses de deuda, obra pública, y entonces por eso que necesitas financiamiento. Y la ventaja del gobierno es que también el precio del crudo ha levantado un poquito, y quizás en estos 3 meses le deje unos 500 millones de dólares adicionales. El precio del crudo
a lo que se hubiera esperado hace un par de meses atrás. A ver, me has dado vueltas mucho en la respuesta para un tema puntual, Fausto, y yo quiero concretarlo, porque la subida del precio no se evidencia inmediatamente, sino a largo plazo, a mediano plazo. Instantáneamente, al día siguiente tienes la plata. O sea, no, a ver, no si te sube el precio, Fausto, y cuando haces la venta, no es tan inmediato, no es tan inmediato. Te pagan las facturas anteriores, los precios anteriores, no es tan inmediato, ¿verdad? Y claro, pero el precio no subió este mes, el precio viene subiendo desde el mes. Ok, a eso es lo que quiero llegar. Lo que dice, falta plata, hay una opción de ingreso adicional por la subida del petróleo, pero sigue habiendo un hueco, y el hueco, ya sí hay plata de dónde coger para financiarlo, o crees que el gobierno le va a dejar esa papa caliente al que se siente. A ver, la pregunta arrancaba tuya con el tema de sueldos, y hay plata para el 13º, ahí no hay vuelta, ya, hay los impuestos. ¿Para qué no hay plata entonces? No te alcanza la plata para el déficit fiscal, que inicialmente hubiera podido ser 5.000, con la mejora de precio de crudo podría bajar a 4.500, ese es el déficit fiscal. Cuando dices déficit fiscal quiere decir que tus ingresos no te alcanzan a pagar los gastos y que te están faltando 4.500 millones de dólares. Hasta el mes pasado, o sea, hasta hace 3 días, el déficit iba en 2.700 millones, es decir, de aquí, de septiembre a finalizar del año, el déficit serán otros 2.700 millones de dólares. Y eso no tienes déficit porque no te falta la plata. ¿Cómo lo vas a financiar? ¿Con crédito, algo complicado, o con atrasos? Entonces, esa es la parte difícil, esa es la papa caliente que le dejan al siguiente gobierno. Ahí te dejo ese atraso para que tú lo conviertas ese atraso en deuda y que puedes ir pagándole al proveedor que está incumplido. ¿Queda la mesa servida o no? No, para nada, ni ahora ni antes. La caja del Ministerio de Finanzas está bien, 200 millones de dólares no es un mal saldo para arrancar, pero no es para nada la expectativa que ellos decían. Mira, tenían un saldo en caja de 1.200 millones hace 6 meses. Sí, pero ese saldo de caja era consecuencia que se recibió un financiamiento del Fondo Monetario de 1.000 millones. Ahora no hay ese financiamiento nuevo que se lo vea cerca, y cuando se lo ve el financiamiento es para pagar deuda. El mes pasado entraron 600 millones de nueva deuda, pero también se pagaron 400 millones de dólares de deuda vieja. Entonces, la plata no está abundante. El nuevo gobierno le va a tocar ir a buscar financiamiento, y dónde lo vaya a conseguir es la parte difícil. Ya, pregunta adicional. Presupuesto general del Estado no se ha podido tramitar porque no hay asamblea, porque no hay quien lo apruebe, por tanto tiene que prorrogarse el actual presupuesto, quién sabe hasta cuándo. Este presupuesto con el cual el gobierno nace amarrado, ya gastado, consumido, ¿qué tiene que hacer? Porque... ¿O no está amarrado? No es así. Primero, no hay presupuesto para el 2025 porque estás en elección y la Constitución te dice cuando es el periodo electoral rige el presupuesto del año pasado. Por lo tanto, tenemos un presupuesto. Y el presupuesto no es plata, el presupuesto es simplemente un ordenamiento contable que te dice, mira, aquí podrían entrar 20.000 millones de dólares de ingresos y podrían haber 25.000 millones de gastos. Fausto, ahí te detengo. El presupuesto no solo es la administración de plata, es donde se concentra la filosofía de un gobierno. La filosofía de un gobierno determina en dónde quiero gastar y en dónde no quiero gastar, en dónde voy a poner prioridades y en dónde no. Por tanto, este presupuesto denota la filosofía del presidente Lasso, que no necesariamente, digamos, ¿cómo te digo?, estructuralmente denota lo que él quiso hacer. Pero si se sienta, entonces, ¿qué denota? No, es que el presupuesto, 26.000 millones de gastos, 10.000 millones de sueldos. No puedes hacer más que pagar. Perdón, Fausto. Y la desnutrición infantil, el pago de deuda, el reordenamiento de esto. O sea, hay íconos que los pone un presidente con respecto a su presupuesto. Hay restricciones muy fuertes. 10.000 millones de gastos de nómina, no hay más que se pueda hacer. 3.000 millones de intereses de deuda, no hay más que se pueda hacer. 3.000 millones a los municipios, no puedes cambiarlo. 3.000 millones a la seguridad social, no puedes cambiarlo. ¿Dónde puedes cambiar? En el plan anual de inversión, que apenas fue 1.800 millones de dólares. En los proyectos de inversión para los proyectos sociales, como tú dices, el de desnutrición infantil. 1.000 millones de desarrollo humano. O sea, hay cosas muy rígidas.
Es muy poco lo que el gobierno puede hacer o moverse sobre ese presupuesto completamente rígido. Por lo tanto, el año siguiente vas con las mismas rigideces y vas a poder agregarle tus deseos, ¿no? El candidato 1 dice una cosa, el candidato 2 dice otra cosa y quedará en nada, porque no hay plata para hacerlo. Entonces, esas son las rigideces del presupuesto. Por lo tanto, que haya o que no haya, me da a mí exactamente lo mismo. Ok, ha sido el... ¿Quieres preguntar más, sí. Economista Ortiz? Aquellos que dicen que van a coger la plata de la Reserva Monetaria Internacional, eso está por ley, creo que está impedido, prohibido, pero yo no entiendo si vas a coger plata de la Reserva Monetaria Internacional, ¿cómo quieres fortalecer la dolarización? La ley prohíbe, ¿no? Hubo muchos cambios, al menos el gobierno Moreno 2, porque el primer cambio del presidente Moreno decía, no le puedes prestar plata el gobierno, pedir prestar plata al Banco Central, y estaba así en la ley. Sin embargo, se la ingeniaron y le dijeron, oye, no me prestes plata, hazme una permuta de bonos. Y en esa permuta de bonos de deuda interna por deuda externa, el Banco Central perdió una cantidad de plata, 300 millones de dólares, y total tuvo que registrar otra deuda. El nuevo ajuste, la nueva reforma dijo, no le puedes prestar, ni permutar, ni cambiar, ni prestar, nada. Eso está bien blindado. El nuevo gobierno que pretenda coger plata central debe pasar una reforma para eliminar eso. Pero ya le queda poca plata en la reserva, que es un poco la información que tienen que chequear. La reserva está en 6.300 millones de dólares. ¿Cómo está constituida la reserva? 2.500 millones de dólares en oro. ¿Verdad? ¿Será que entonces el nuevo gobierno va a ir a vender ese oro para cogerse la plata? Tienes 3.000 millones en inversiones de corto plazo de títulos que seguramente son bonos del Estado. Por ahí hay 800 millones en bancos del extranjero y unos 400 millones más en efectivo. Pero de aquí a que el gobierno que gane y diga quiero eliminar esa ley, la plata se le va a caer más rápido, porque hay excedentes en el encaje en el Banco Central. El encaje está como en 5.000 millones de dólares. Por lo menos hay un excedente de unos 2.000 millones. Si yo llego a escuchar que el gobierno me va a coger la plata, yo seguramente lo que haría es usar mi plata que está en exceso y dar crédito, o mi plata que está en exceso y estar listo para darle la plata a algún depositante. Por lo tanto, eso es más ruido político, un tema político fácil de vender, fácil de sintonizar, ¿verdad? Decir que te voy a regalar plata, que voy a tener plata a través de algo que no va a ocurrir, es simplemente político. Veremos entonces si se atreven, cuando ya estén en funciones, para pasar una ley en la que diga voy a eliminar la restricción y adicionalmente seguramente voy a subir la salida de divisas del 5 o del 2 actual al 25 y entonces pero hasta que eso ocurra tendremos 30 días y veremos una carrera importante de esos dólares. Economista, queremos agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana a través de la plataforma de I99. Buena mañana. A ustedes también, saludos cordiales. Gracias, Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Son las 8:00.